Ya. Comunicación oral. Vamos entonces ahora a enfrentarnos a este gran desafío del hablar en público, ¿ya? Que también es parte de la comunicación. ¿Qué queremos lograr? Queremos desarrollar algunas habilidades comunicacionales para fortalecer nuestra comunicación oral. Como ustedes saben, la comunicación humana es un intercambio de mensajes. Ustedes se recuerdan del diagrama de la comunicación, emisor, receptor. ¿Qué es lo que se intercambia? El mensaje. Y aquí está lo que nosotros estudiamos. Uno puede transmitir a través de ese mensaje estados de ánimo, impresiones entre el emisor y un receptor, utilizando distintos recursos y códigos. Por ejemplo, ahora estoy utilizando este canal maravilloso que es la Internet. El código, estoy usando el código del idioma castellano. Nos permite fortalecer relaciones, enriquecer a los implicados y es un gran elemento de desarrollo cultural. Pero siempre la comunicación oral es uno de los elementos que más cuesta. Por eso, hablar en público es sin duda todo un desafío. Para algunos puede significar enfrentar el pánico, controlar el nerviosismo, vencer el miedo. Para otros puede significar tener que preparar el tema y tener dificultad para recordar los contenidos. Por lo tanto, para hablar en público siempre debes recordar la preparación, la disciplina. Por eso yo les decía que es importante que ustedes igual vean el preproyecto, o sea, hagan un guión, escriban un libreto de lo que van a decir. Recuerden que tienen que hablar entre 5 a 10 minutos. Pueden ser 7, pueden ser 5,05, pero lo importante es que sean sobre 5. Recuerda siempre que sí debes prepararte de manera constante y disciplinada. Algunas técnicas para hablar en público. Todos tenemos tensión cuando hablamos en público, especialmente cuando tenemos que dar a conocer una asignatura, un contenido. Entonces, para eso tenemos que aceptar que todos en algún momento nos vamos a poner nerviosos. Entonces, no puedes negar que en algún momento te va a salir un gallito, te van a sudar las manos, te va a transpirar los pies. Entonces, es súper importante que ustedes aceptan el hecho de que vamos a tener un poco de nervios. Por lo tanto, también, si van a haber nervios, va a haber tensión. Recuerden que los seres humanos tenemos cuerpo y espíritu, y cuando nuestro espíritu y nuestra alma está un poco perturbada, también se siente en nuestro cuerpo. Por eso es importante relajarse, respirar, tranquilizar la mente y concentrarse en un solo objeto. Me va a ir bien en esta disertación. Entonces es muy importante relajarse. Para eso hay distintas técnicas. Una de esas es el yoga, la meditación. Todo esto que muchas personas se ríen del mundo esotérico también es importante, que son tradiciones culturales que vienen de otros lados y que son muy importantes. Y realizar algunos ejercicios de respiración. Por ejemplo, mentón de un hombro a hombro, un hombro a otro hombro, antes de hablar, ¿ya? La cabeza adelante y atrás. ¿Mm? Esos ejercicios son los que hacen los que estudian canto. Canto, actuación. Sí. ¿Se fijan? Entonces,
Cabeza atrás, hombros levantados. Péndulo. Péndulo adelante y atrás. Hombros arriba, cabeza adelante y atrás. Hombros hacia atrás y adelante. Rotación, ejercicio de cabeza. Y eso es solamente en la cabeza. Imagínense lo que podemos hacer con todo nuestro cuerpo. Entonces, antes de que tú hagas tu video, te puedes revolcar en la alfombra, por ejemplo, por decirlo así. ¿Ya? Relajarte, mover tus pies, apretar, soltar tu cuerpo. Por ejemplo, hay un ejercicio muy bonito cuando uno hace una imaginería, se tira en el suelo y vas recorriendo tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, como si estuviera traspasando por tu cuerpo un haz de luz. Y en la medida en que va pasando ese haz de luz, tú te relajas. ¿Y eso qué va a provocar? Que tu garganta, tus cuerdas vocales no estén tensas. Muy importante ejercer una atracción visual. Los ojos también manifiestan comunicación. Se recuerdan que la comunicación no es solamente verbal, también es gestual. Y los ojos, como dicen por ahí, es el espejo del alma. Saber ocupar el tiempo, ¿no es cierto? No dar la lata, como se dice. Hay gente que habla mucho, pero nunca va al meollo del asunto. Siempre tenemos que pensar que la gente tenemos que cautivarla, ¿ya? Tenemos que cautivarla, no aburrirla. Así que tenemos que ser motivadores en nuestra charla. Por lo tanto, debemos usar nuestro reloj como un aliado, no como un enemigo. Y aquí es muy importante que ustedes puedan, cuando exponen delante del público, aprenderse sus nombres, si tú estás dando una charla. Algunos de ustedes que trabajan en comunicaciones también tienen que, se hacen mucho algunos cursos, ¿no es cierto?, de relatoría, ¿ya? O si ustedes van a estar a cargo de un grupo de personas también, para inducirlas, para convencerlas. Es muy importante la comunicación oral. Pero lo más importante en este buen manejo del tiempo es lo que yo les decía al principio. Háganse un guión de lo que van a decir. Usen los tiempos. Utiliza los medios audiovisuales adecuados, ¿ya? No, pero no abusen de los medios audiovisuales. O sea, no se escondan detrás de una PPT. No lean toda la PPT. Si ustedes se fijan, yo tengo un respaldo en la PPT, pero no todo es la PPT. También uno tiene su propio lenguaje, su propio discurso, tiene que adoptarlo también, adaptarla al público. Los medios audiovisuales son importantes, pero lo más importante eres tú, es tu historia, es lo que tú tienes que decir. Bueno, siempre es muy importante estar atento a las contingencias, ¿no es cierto? No hacerse el leso cuando uno tiene un problema, sino que tratar de solucionarlo. A todos nos ha pasado alguna vez que, como ustedes mismos lo saben, si bien la internet, la computación, la informática, las redes son maravillosas, pero también tienen sus contratiempos, ¿no es cierto? Entonces, ante eso hay que estar atentos. Claramente tenemos que dominar el tema. No podemos hablar de lo que no sabemos, porque hay gente que siempre hay alguien que va a saber algo y te puede también pillar por ese lado. Por lo tanto, es muy importante la preparación de las cosas. Si tú te aventuras en un tema, tienes que dominarlo, ¿ya? No tienes que ser un tema que tú lo des por darlo, sino que tiene que estar dominado, entendido. La gente se da cuenta y uno también se da cuenta. Hay algunos sí que son buenos para vender un poco de vende humo, ¿no es cierto? Pero yo creo que es mejor una cosa honesta, es decir, yo lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, lo manejo. Eso es también ética. El lenguaje corporal. Si ustedes están contentos con su auditorio, tienen que demostrarlo con una sonrisa, ¿no es cierto? Si están en una actitud reflexiva, tienen que comportarse reflexivamente. Obviamente, también, como dicen por ahí, es mucho mejor
más se atrae a una persona con una sonrisa que con una mala cara. Entonces también el lenguaje corporal dice mucho. Ocupar nuestras manos, sentirnos a gusto, dominando la escena. Por ejemplo, cuando ustedes tengan que dar algún examen oral delante del público, delante de una asamblea, delante de un jurado. Por ejemplo, cuando uno tiene que dar su título, defender su título, siempre hay alguien que te está observando, ¿no es cierto? Entonces tienes que tú ser empoderado de lo que dices y de tu cuerpo. Háblale a todo el auditorio, cuida tu apariencia física, procura estar bien vestido, dominar el auditorio, ocupar los distintos espacios, no quedarte inmóvil en un solo lugar. Y lo más importante en las comunicaciones orales es la espontaneidad. Por ejemplo, Felipe Camiroaga, por ejemplo, que era un gran presentador, él se caracterizaba por ser como era. Se adaptaba a un lenguaje formal o a un lenguaje coloquial, pero siempre no dejaba de ser lo que era. Siempre ser honestos, ser auténticos. Si tengo miedo, hacerlo, dominar el miedo, ¿ya? No traspasar el miedo. Como les decía, cuando iniciemos, motivemos, llamemos la atención y evitar algunos errores. Por ejemplo, no hacer consistir nuestras presentaciones en un chiste. Si bien un chiste puede llamar la atención, pero tú no puedes desmerecer tu exposición basándote en chistes. Siempre tener mucho dominio de tu cuerpo, de tu palabra, de tus ideas, pensar las cosas que vas a decir. Y en este aspecto es muy importante siempre ir con una actitud positiva y no con esta actitud que algunas personas tienen, bueno, yo no soy bueno exponiendo o yo no estoy preparado para hablar, sino que dar a conocer tu tema, siempre creerte que tú eres el único que tiene y maneja el tema. Tú eres el rey en la exposición. Más todavía si es una exposición donde no hay una contraparte aquí mismo, sino que tú tienes que convencerlo, como por ejemplo en el video. El video tú lo puedes editar. Hay alumnos de la otra sección que lo editaron, lo tijeretearon, lo juntaron y hicieron un video lo más bien. Y el instrumento más valioso junto con el cuerpo, los dos, cuerpo, mente, y el tercero sería la voz. Gracias a Dios nosotros tenemos voz, por lo tanto a través de nuestra voz transmitimos entusiasmo, transmitimos tristeza, transmitimos colores. Tú puedes pintar con tu voz, ¿no es cierto? Colores de alegría, de esperanza, de duda, de miedo. Entonces, modula tu voz, usa un buen tono. También procura evitar las muletillas, que son algunas veces son muy desagradables cuando la gente llena su discurso de palabras repetitivas. A veces a uno le pasa que dice ya, 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 en vez de pensar lo que uno va a decir. Como dicen los norteamericanos, las muletillas son sonidos de relleno. Ese, ah, entonces, por lo tanto, es muy importante que nosotros usemos bien nuestro lenguaje. Para eso es tan rico y variado nuestro idioma español. Por ejemplo, hablar, para eliminar las muletillas, hablar lentamente, ¿no es cierto? Pensar lo que voy a decir. Como dicen por ahí, ser dueño de tus propias palabras. La dicción. La dicción significa que debemos modular, usar la voz. Y esto es muy importante, que ustedes tienen que comprender, todos tenemos que comprender que la voz no nace necesariamente, no nace solamente de las cuerdas vocales o de la garganta, sino que la voz, como les digo al principio, la voz es una expresión de todo tu cuerpo, por eso necesitamos relajar nuestro cuerpo completo. Y el aparato fonoro
está compuesto por el diafragma, que es esto. Por lo tanto, imagínense de dónde sale la voz. Sale desde el diafragma, que es bajo las vértebras. Entonces, bajo el tórax, la parte baja del tórax. De ahí sale toda esta voz. Ahí hay aire, hay un espacio. Y de ahí tú tienes que proyectar, como decía por ahí, como los cantantes. Entonces, cuando hablen, piensen que no tengo que meter la voz solamente en las cuerdas vocales, sino que tengo que sentir que mi voz nace desde mi diafragma. ¿Se fijan que tú haces conciencia de tu voz y cambia? En cambio, si tienes la voz acá, te vas a gastar tus cuerdas vocales. Por lo tanto, es importante conocer que cada uno de los órganos que compone el aparato fonador, ¿ya? Los órganos que intervienen en la producción de la voz constituyen el aparato fonador. Algunas veces tenemos algunos vicios, ¿ya? Así como tenemos hábitos positivos, también existen hábitos negativos, que son los vicios. Como yo tengo el hábito de lavarme las manos, también yo puedo tener el hábito de hablar mal. Y esos son vicios de dicción. Por ejemplo, la anfibología. Cuando uno usa palabras con doble sentido y haciendo confusa la interpretación. Cuando uno de repente ordena mal las frases. Por ejemplo, dice calcetines para caballeros de lana, en vez de decir calcetines de lana para caballeros. ¿Se fijan? Y el problema es que eso no solamente lo decimos, sino que algunas veces lo escribimos. Entonces las cosas nos quedan así como muy atarzanadas, podría decirse. Entonces, cuando nosotros hablemos, vamos a ir colocando las palabras según el orden que corresponda para que no tengamos como problema la anfibología. El pleonasmo también, que de repente nos reímos nosotros todos, porque utilizamos de repente más palabras de las que se requieren para expresar una idea, ¿ya? Por ejemplo, el hey, sube para arriba. Ay, no, mejor, baja para abajo. Las cacofonías, que son esta repetición de fonemas, ¿ya? La repetición de una palabra que al unirse con otra genera una cosa desagradable de escuchar, ¿ya? Por ejemplo, para parar pasa por aquí, cuando podría decirse para detenerte pasa por aquí. Cuando estuviste, viste el estallido, ¿se fijan? Esas repeticiones se llaman cacofonías. No sé si ustedes han escuchado que hay una niña, hay un mensaje que se está repitiendo mucho por las redes sociales de la Natalia, que dijo, que me dijo, que dice, que dice. Bueno, esa es una cacofonía, se repiten muchas las palabras. Bueno, también algo que debemos trabajar, todos, porque los chilenos tenemos algunos vicios de nuestro lenguaje que vienen de arraigado en el tiempo y que tenemos que ir erradicando en la medida en que vamos hablando de mejor manera. Por ejemplo, cuando decimos diabetes por... no, ahí decimos diabetes por diabetes, ¿no es cierto? Aeropuerto por aeropuerto. Indució por indujo. Son palabras que tenemos que ir subsanando y erradicando de nuestro lenguaje para que suene mejor. ¿Ya? El solecismo son algunas faltas a las reglas gramaticales. Por ejemplo, es incorrecto decir de acuerdo a. Hay que decir de acuerdo con. De gratis, cuando podría ser gratis. En base a, sobre la base de. A cuenta de, por cuenta de. Bueno, modismos, que también vienen de... Hay algunos modismos que sí que hablan de una sabiduría popular, pero que algunas veces en un contexto más formal no hay que decir. Por ejemplo, ahogarse en un vaso de agua. Persona que se queja por cualquier cosa. Darle gato por liebre.
estafar a alguien, sacar los trapos sucios, decir cosas vergonzosas de la otra persona, ponerse las pilas, estar listo, preparado, ir contra corriente, ir en contra de lo establecido. Está de más decir también que hay algunas cosas que decimos en otro idioma, ¿ya? Algunos, algunos países son muy celosos de su lenguaje y no aceptan que vengan palabras en otro idioma, sino que ellos la adaptan, ¿no es cierto? O la pronuncian en argentinizado o españolizado. Nosotros como chilenos somos un poquito más aquí copiones, por decirlo así. Bueno, ustedes de más está decir que cuando entramos a la educación superior también nos van a exigir que hablemos de distintas maneras, de acuerdo al público con el cual nos vamos a enfrentar. Para eso están los registros del habla, ¿ya? Los registros del habla son las maneras en que cómo nosotros vemos el contexto y nos insertamos en él. No vamos a andar hablando siempre de manera formal, grandilocuente, si estoy, por ejemplo, en un asado, pero sí, si estoy en un video, por ejemplo, para el profesor de comunicación, tengo que hablar ojalá con el mejor lenguaje posible. Si tengo que hacer una disertación a mi profesora o mi profesor también, con el mejor lenguaje posible. Si tengo que escribir una carta, si fijaron, tengo que ocupar bien el lenguaje, tratar de no decir palabras tan comunes, sino que expresarme de manera culta. El registro culto formal se centra en la transmisión de contenido, ¿ya? Es el que se usa en los medios de comunicación, en reuniones, en informes, en escritos, en los libros, ¿ya? Y esto te va a abrir muchos campos. Hay un registro culto informal y ahí es como son las situaciones de todos los días, ¿ya? Por ejemplo, lo que ocupan en los matinales, los misceláneos, en los estelares, en las cartas que se escriben, si bien no son un culto extremadamente culto, sí es un culto informal porque está dentro de una situación cotidiana, pero que amerita el uso del respeto. Hay un registro inculto, y aquí hay que tener cuidado. Un registro inculto es cuando de repente se nos escapan, en situaciones que deberían ser cultas, se nos escapan algunas situaciones que vienen de la cotidianidad. Eso no significa que sea feo, que sea rasca, no, sino que de repente confundimos los espacios. Por eso todos tenemos que hacer un ejercicio de ir enriqueciendo nuestro lenguaje. Esto no es bueno ni es malo, ¿ya? Sino es un ejercicio de enriquecer nuestro idioma para poder relacionarnos y aspirar a más. El registro inculto formal, como la norma culta formal, está centrado en la transmisión de contenido, aunque el hablante distingue una situación comunicativa formal y una informal. Hay un escaso manejo gramatical y de vocabulario que impide cumplir con las reglas sintácticas. Por ejemplo, buenos días, profesora. Disculpe que llegue atrasado, pero tengo un terrible dolor de guata. ¿Ya? Ahí podría haber dicho, buenos días, profesora. Disculpe por haber llegado atrasado, pero me duele el estómago. Pasé una mala noche. Y hay un registro inculto informal que es verdaderamente no lo podemos aplicar en una situación escolar. Tenemos que ir tratando de sacar esos elementos que todos también sabemos, porque ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? ¿No es cierto? Esto lo traemos de niño, lo traemos del barrio, o lo aprendimos cuando nos juntamos con los amigos, cuando se juega la pelota, pero tenemos que ir siempre tratando de eliminar este recurso registro inculto, informal, para enriquecer nuestro lenguaje, para relacionarnos de mejor manera con las personas. Porque Profe, a medida que tú tratas bien a una persona, te diriges bien a una persona, vas mejorando tus relaciones. ¿Sí? ¿los stand-up comedy en qué nivel entra? O sea, ¿en qué registro? Eso en un culto informal. Culto informal, porque está en una situación, ¿ya? Una situación informal. ¿Por qué te gusta el stand-up? Sí, Sería bueno que también a lo mejor lo puedes ocupar en tu disertación en el sentido de hacerla más amena, ¿ya?
Usen Ya. todo la creatividad que se les ocurra, ¿ya? Lo importante es respetar, sí, a los profesores, a los compañeros, ¿ya? Pero sí tratando de usar el mejor lenguaje posible para que pueda ser entendible. Bueno, y ahora algunos ejercicios de dicción para mejorar la manera en que hablo, ¿ya? Algunas veces, como les decía, la dicción errónea es producto de algunas situaciones de tensión, de nerviosismo. Es natural, porque no estamos acostumbrados a hablar en público. Pero cuando nosotros nos relajamos y nos sentimos dueños de un tema, obviamente ya tenemos ganado más del 50%. Pero si de repente tenemos una asamblea que está enojada, no sé, que se cayó la internet, eh, la PPT no avanzó, bueno, pero tú siempre tienes que tratar de tener una cara amable, de tranquilidad, ¿ya? Tú puedes mejorar la dicción haciendo gestos, ¿ya? Haciendo gestos. Por ejemplo, como dicen por ahí algunas personas, no sé cuántos músculos tenemos en nuestra cara, tenemos muchos músculos, entonces los tenemos que mover, ¿ya? Ya a llenar de aire nuestros pómulos, con nuestra lengua, que es un tremendo músculo, hacer masajes internos, ¿m? Por los dientes, calentar nuestras cuerdas vocales. Una de las maneras más exquisitas de calentar nuestras cuerdas vocales, salivando, que se lubriquen nuestras cuerdas vocales. Ya mover nuestra cara, nuestra oreja, nuestra frente, hacernos cariñitos. Ahí se relaja nuestro rostro. Hacer gestos con sonido típico, ¿no es cierto? Por ejemplo, las vocales abiertas, la A, y imagínate una vaca. Entonces eso, y hacerlo con que vibre tu garganta. Una más, mamá, en vez de decir mamá, es mamá. Y puede decir en lo más agudo y lo más grave. ¿Se fijan? Entonces, para hablar, antes tengo que ejercitar mi voz. Hablar fuerte, que retumbe mi voz, ¿ya? Que proyectarla. Si tengo una pared, hablarle a la pared y que la pared me responda con mi propia voz. Aprovechar que en el mundo hay ondas, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, ¿ya? No hay, hasta en la pared que parece infranqueable, hay pequeños espacios cuánticos. Trabalenguas, ¿ya? Sirve como ejercicio de forma lúdica para poder lograr una mejor pronunciación. Por ejemplo, R con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El clavito que Pablito clavó era el clavito de Pablito. Y así, para ir soltando la lengua, calentar nuestras cuerdas vocales, darle ejercicio a nuestra lengua para poder ser mejor comprendidos. Ya, vamos a ver ahora los aspectos de la evaluación. Evaluación. Ya, antes de eso, ¿algunas dudas con respecto a la asignatura? ¿A lo que vimos hoy día? No es tan difícil, ¿se han fijado? Lo importante entonces es que ustedes preparen su exposición teniendo todos los elementos posibles a la vista.
por ejemplo, relajarse, mirar la cámara, sonreír, también momentos para estar Profe, serio. el video tiene que ser sobre la carrera, cualquier Sí, cosa de la carrera, ¿no es cierto? cualquier cosa de la carrera, ¿ya? Deja compartirte la función. Ya. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está. Entonces, vamos a ver la evaluación. ¿Qué es lo que se espera? Que ustedes planifiquen exposiciones orales para comunicar mensajes. Entonces, aquí es muy importante la planificación. Como yo les decía, si bien no va a ir el preproyecto, es muy importante que ustedes establezcan un guión, ¿ya? Establezcan un guión, un tiempo. En comunicación, estos guiones, por ejemplo, cuando ustedes ven un programa de televisión, cuando ustedes escuchan un programa de radio, todo esto está pauteado. Entonces, minuto 1, no, segundo 1 al 10, saludo. Segundo 10 al 30, presentación del animador. Del minuto 1.1 al 1.30, mención de los auspiciadores. Ustedes pueden decir entonces, desde el segundo 0 al segundo 0.30, presentación personal. Del 0.30 al 1.30, introducción a mi tema. Del 1.30 al 5, desarrollo de la temática. Del 5.0 al 5.30, conclusiones. Del 5.30 al 6, despedida. Entonces, pero para eso es importante la planificación. Ustedes tienen que exponer un texto informativo, ustedes van a dar a conocer información y van a fundamentar ideas. Como les decía, uno tiene que hablar desde lo que sabe. Entonces, si tú vas a hablar de la 5G, busca todos los fundamentos de la 5G, ¿ya? O si tú vas a hablar de por qué es importante que todos los chilenos tengamos internet, tienes que dar todas las razones. Por ejemplo, por qué es importante que haya internet en todos los hogares de Chile, y no solamente internet, también un computador, ¿ya? ¿Por qué es importante la banda ancha? ¿Por qué es tan terrible que Profe, hayan... sabe que me tengo que, voy a tener que desconectarme, que tengo que hacer. Ya, Después compañeros ahí me explican después. sí, ya pues. Entonces Chao, me buenas noches, despido. que esté bien. Gracias por despedirse. Ya. Criterios de evaluación. Tienen que seleccionar información de acuerdo a tu especialidad. Entonces, esa es la especialidad. Tienen que diseñar su presentación. Tiene que exponer con los pasos requeridos. Entonces, una presentación personal, obviamente, soy Juan Pablo Ortega, soy profesor, les estoy haciendo comunicación a los niños de conectividad y redes, y en esta oportunidad voy a hablarles a ustedes sobre cómo elaborar una presentación de un video donde yo soy el protagonista. Ya. Entonces, establecer una presentación, un inicio o introducción, un desarrollo de la temática, un cierre y una despedida. Quizá una despedida puede ser elaborando una pregunta interesante, ¿ya? Expone contenidos solicitados, entonces aquí no se trata de un chamullo, como se dice, sino que se trata de ustedes, de que realmente ustedes van a leer un texto, lo van a estudiar y lo van a presentar de una manera didáctica. Y hacen un uso del lenguaje no verbal, o sea, por ejemplo, ocupando bien sus manos, que tu cuerpo acompaña tu relato. Es un trabajo individual, se entrega a través del aula virtual, ojalá que con un respaldo a mi correo electrónico, ¿ya? Entonces, la evaluación consiste en desarrollar a partir de la temática definida, colocando en acción todas las habilidades y conocimientos del módulo 6, 7 y 8 de comunicación oral.
Las especificaciones del trabajo son: el trabajo consiste en elaborar un video relacionado con el tema propuesto en la infografía o un tema nuevo asociado a su carrera. El video debe contener las técnicas del discurso, el uso de la habilidad de la comunicación oral, abordada en estos módulos anteriores. La estructura del video: un saludo, un inicio, una introducción, desarrollo de la temática, un cierre, conclusión. El video debe tener un público objetivo a quien estás entregando este mensaje. Por ejemplo, si voy a hablar de la necesidad de la conectividad y de la internet, a lo mejor le voy a hablar a los políticos para que todas las empresas de comunicaciones tengan acceso a todas las poblaciones y no hayan sectores rojos, por ejemplo, ¿ya? Debe señalar el público objetivo. La duración del video es entre 5 a 10 minutos como máximo. Y después viene la rúbrica que ustedes ya conocen cómo se desarrolla. Vamos a leer de la rúbrica solamente el logrado. Entonces, el tema seleccionado es de tu especialidad. Integra elementos de la temática acordes para su desarrollo. La exposición y el video son coherentes con el público al cual está dirigido, el cual es coherente con la temática y el objetivo señalado. Entonces, muy importante, si voy a hablarle a los niños, que sea en un lenguaje infantil o más cercano a su mundo. Si le voy a hablar a un político, que sea también con palabras claras, ciertas, sin miedo. La estructura de la exposición es pertinente, ordenada, presenta introducción, desarrollo y cierre o conclusión. Obviamente el lenguaje verbal es formal, adecuado a un contexto de una clase. Y el trabajo lo vas a entregar de acuerdo a los plazos estipulados. Les recuerdo a todos ustedes, alumnos, que se hicieron algunos ajustes debido a las intermitencias graves que ha tenido la página Aula Virtual. Y son las siguientes: que la evaluación del módulo 5 y 6 se extiende hasta el 27, ¿ya? Que son las dos evaluaciones. En este caso sería la presentación personal y el trabajo del organizador gráfico del troll. Eso es hasta el 27. Si alguno quiere hacer alguna adecuación, me avisa. La evaluación final, o sea, este video, tenemos como plazo hasta el lunes, ¿ya? Hasta el lunes 1 de junio. Ustedes saben, si lo tienen listo antes, mucho mejor, ¿ya? Si alguno de ustedes quiere volver a rehacer algún trabajo, me avisa, ¿ya? Y el examen va a ser el día 5 de junio, en el transcurso de las 8 a las 23:50 horas. Ya, estudiantes, ¿dudas, consultas? ¿Dudas, consultas que ustedes tengan? Carola, Diga. ¿alguna duda? No, ninguna. Ya. ¿Cómo han estado con los plazos para la entrega de los trabajos? ¿Lo han podido ver? Yo mañana voy a tener más tiempo para ver cómo están sus trabajos y comenzar a revisar. Y si hay alguna nota un poco deficiente, también se las voy a reenviar para que la puedan mejorar. Por eso tenemos que aprovechar estos días de tiempo extenso que tenemos para poder mejorar, ¿ya? Sí. Yo mis trabajos los tengo listos, pero no los he podido subir a la aula virtual. Ya, si no los No hay puedes caso. subir, envíamelo a mi correo. Ah, ¿Ya? perfecto. Lo Ya. mismo para todos Ya. los demás compañeros, ¿ya? Traten de hacer un video bonito, ¿ya? Por ejemplo, Ujú. ese video de esa alumna que yo lo compartí, fue un video bien logrado, la alumna muy, muy clara. Traten de ver exposiciones claras, amenas, ordenadas, instructivas, dinámicas, que ocupen los medios audiovisuales. Como decía por ahí, no sé si era Elías, que ha descargado algunas aplicaciones para elaborar videos. Ustedes que tienen la facilidad en la informática, en la computación, aprovechen esos insumos.
Estaba Profe, ahí, consulta. ¿sí? ¿Usted no sabe hasta cuándo más o menos va a estar la intermitencia en el portal? Yo creo que va a durar mucho tiempo. Así que envíenmelo por el correo, ¿ya? Por el correo, ya, Pero mejor. si pueden, si encontraron un momento de donde hay una buena comunicación a través del aula virtual, también pónganlo ahí, ¿ya? Ok. ¿Ya? Ujú. Bueno, ¿necesitan algo más, estudiantes? ¿Alguna reunión más o ya la dejamos hasta acá? Porque el viernes es más relativo. ¿Pueden o no pueden el viernes? O si quieren, o nos juntamos un rato para resolver dudas. ¿O estaríamos bien con la videoconferencia de hoy? Si usted quiere, lo juntamos. Ya. Lo voy a coordinar a través de Carola. Carola, ¿qué te parece? Perfecto. Ya. Ya pues, Sí, estudiantes. perfecto. Ya. Ya, profe. Cualquier duda, consulta que me quieran hacer, a lo mejor si alguno quiere escribir un guión de lo que quiere decir, también me lo comparte y yo lo podemos ir haciendo como lo hacemos, por ejemplo, con Emerson, que algunas veces me manda su trabajo y lo podemos editar juntos. ¿Ya? Que tengan Ok, muy profe. buenas noches, chiquillos, mucho Perfecto. ánimo, mucha esperanza. Ojalá que ninguno tenga nadie por ahí enfermo, ni conozca a nadie enfermito, sino que también transmitan todo el amor y la buena energía, porque estamos viviendo momentos demasiado difíciles para todos los chilenos, especialmente los más pobres. ¿Ya? Ya pues, chicos, buenas noches. Ya, pero Hasta luego, profe. Que estén bien, cuídense también, ¿ya? igual. Igual, hasta luego. Chao, chiquillos. Ya, buenas noches.